hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el tema Acuérdate de lo que Dios se acuerda. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Padre, gracias te damos por tu palabra que va a ser predicada a través de este medio. Dependemos de ti, del poder de tu Santo Espíritu, que hace la obra tanto en mí como en las personas que me escuchan y que me ven, Señor. Lo que queremos, Dios, es que tú seas glorificado a través de la predicación de tu palabra y que los corazones de las personas se vuelvan a ti y que la palabra de Dios cambie y transforme las vidas. Asimismo te pedimos, Señor, que la palabra caiga en buena tierra, que dé fruto, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra de Dios, dando testimonio de las maravillas y de las grandezas que hace nuestro Dios a través del poderoso mensaje de su palabra. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Acuérdate de lo que Dios se acuerda. No hay gozo en el alma que ha olvidado lo que Dios aprecia. Y vamos a mirar en este pasaje, todo el capítulo 2 de Jeremías, las consecuencias que vienen sobre una persona por haber dejado a Jehová. Pero a la vez también vamos a mirar todo lo que Dios hace para llamar la atención y hacer que nosotros nos volvamos a Él. Vamos a hacer un recuento de lo que es el ministerio del profeta Jeremías. Estamos leyendo en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Y con respecto a Jeremías, podemos observar primero que él comenzó su ministerio muy joven, quizás a los 20 años más o menos, que ejerció su ministerio por más de 40 años, que fue un profeta llamado en especial a reprender, un ministerio bastante difícil. Fue llamado o es conocido como el profeta llorón, un profeta sufrientes. Y cuando miramos este capítulo 2, nos damos cuenta que Jeremías está cumpliendo el llamado de su ministerio. No fue un llamado fácilmente aceptado por el pueblo de Israel, por la sencilla razón de que la nación de Israel estaba totalmente apartada de Dios. Y ustedes saben que no es fácil hablarle a la gente que ha abandonado a Dios y se ha ido tras otros amantes, tras otros dioses. Así que Dios llamó a Jeremías y puso sus palabras en su boca para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Eso nos dice el capítulo 1, el versículo 9. Dios iba a convocar a todas las familias del reino del norte para castigar a Israel a causa de toda su maldad por cuanto lo abandonaron.
Y Dios estaba con Jeremías para defenderlo de su pueblo Israel, y ellos no lo iban a poder vencer. Cuando miramos el versículo 19 del capítulo 1, dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, después de tener la explicación de lo que fue el ministerio de Jeremías, vamos a mirar cómo Dios nos está invitando a que nos acordemos de lo que Él se acuerda. Nuevamente podemos mirar el versículo 2 y recoge todo el título de este mensaje. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces hay unas consecuencias que le viene al creyente, al pueblo de Dios, cuando ha dejado y ha olvidado el amor de su juventud, su primer amor hacia Dios. Y Dios se acuerda de eso. Qué maravilloso que Dios se acuerda. No va a haber gozo en el alma de aquel cristiano que ha olvidado a su Dios, al Dios a quien ama. Una inseguridad moral y un cargo de conciencia viene sobre aquellas personas que han olvidado el amor de su juventud. Miremos entonces cuáles son esas consecuencias cuando no nos acordamos o hemos abandonado el amor de nuestra juventud. Veamos que la primera consecuencia es una terrible ingratitud. Los versículos 1 al 8 están reclamando esto. Una reprensión por la horrible ingratitud que han mostrado al abandonar a un Dios que desde el antiguo ha sido tan bueno para ellos. Nosotros podemos mirar al leer las Escrituras varias formas pedagógicas, métodos pedagógicos que Dios insistía en ellos para que nunca nos olvidáramos de Él. Una forma podría ser lo que encontramos repetitivamente en el pueblo de Israel, como yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob. Varias veces leemos esas escrituras para que recordemos que Dios es un Dios de generación en generación. Cuando el pueblo de Israel pasó por la experiencia de cruzar el Jordán a la cabeza del liderazgo de Josué, Dios le dijo a Josué que enviara o tomara de cada uno de las tribus un príncipe, una persona que fuera y tomara una piedra del río Jordán, hicieran un monumento cuyo nombre colocaron Gilgal, para que en el día de mañana, cuando los hijos que no conocían a Dios preguntaran qué significa ese monumento, ellos se acordaran de las maravillas y de las grandezas que Dios había hecho con su pueblo Israel. Cuando leemos en el libro de Deuteronomios capítulo 6 con respecto a la responsabilidad de nosotros como padre, ahí vemos un recurso mnemotécnico que el Señor pide que nosotros hagamos con nuestros hijos para que siempre nos acordemos y seamos agradecidos con Él. Ahí dice que estas palabras que se nos está dando, es decir, la ley, debemos compartirla a nuestros hijos en la mañana, al mediodía, al acostarnos. Y esto es un recurso mnemotécnico, dice que aún en las paredes, en las puertas de las casas, debían de recolocarse todos estos textos como un ejercicio para que el pueblo de Israel no se olvidara de su Dios.
Leemos mandamientos explícitos de la palabra de Dios donde se nos pide que nosotros seamos agradecidos. Efesios 5:20 nos habla de ser agradecidos. Y es terrible la ingratitud que Dios está reclamando aquí del pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado de todas las maravillas y de las grandezas que Dios había hecho. Y esta viene siendo una de las consecuencias de haberse olvidado de Dios, la ingratitud. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 2 y 4, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano y amigo, en Romanos capítulo 1, versículo 21, Dios está culpando a toda la humanidad por no haberle reconocido y por no haberle glorificado a través de la gratitud. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Observe que el pecado de la ingratitud es uno de los pecados que aparecen en esta lista. También en la carta del apóstol Pablo a Timoteo dice que la ingratitud es uno de los pecados de los últimos tiempos. Segunda carta de Timoteo capítulo 3. Observe que lo encontramos en esa lista de pecados. Versículo 2 específicamente de 2 Timoteo 3 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Observe que ahí aparece el pecado de la ingratitud. Y ese es el primer punto que Dios demanda del pueblo de Israel al decirle: me he acordado del amor de tu juventud. Pero el pueblo de Dios no se acordaba de todo lo que Dios había hecho por él. Así que vamos a observar estos primeros 8 versículos del capítulo 2 de Jeremías. Continúo leyendo el versículo 3 hasta el versículo 8. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese sus frutos y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esto es, mis queridos hermanos y amigos, lo que yo llamo el pecado de la ingratitud. Una terrible ingratitud está el Señor describiendo aquí. El pueblo de Israel se había olvidado de todos los beneficios, de todas las bendiciones, de todo lo que Dios había hecho a su favor. El Salmo 34:1 dice: bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Qué gran bendición es poder ser agradecidos. Qué gran bendición es poder disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo. Observemos, mis hermanos, cómo Dios le hace aquí despertar la memoria al pueblo de Israel de los favores que desde antiguo les venía dispensando. Ya desde el momento que fueron formados como pueblo, les reprende luego por la ingratitud. Eso es lo que nos encontramos en el versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Notemos aquí, hermanos, cómo el pueblo de Israel no recuerda, pero Dios sí se acuerda. Es que muchos desconocen el poder de la gratitud. La palabra gracia tiene el poder de transformar nuestra salud, el poder de transformar la felicidad y el éxito en la vida de una persona. Es una palabra que todos conocemos, pero muy poco la tenemos incorporada en nuestra vida. A veces preguntamos, ¿agradecido de qué? ¿Agradecido de estar enfermo? ¿Agradecido de estar sin empleo? ¿Agradecido de que me esté yendo mal? La palabra de Dios ordena que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo. Ser agradecido trae beneficios al cuerpo físico y emocionalmente. La gratitud y el aprecio son esenciales para un ambiente familiar sano e inclusive para el trabajo. Porque cuando nosotros somos agradecidos, Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero las personas ingratas están cerrando la oportunidad a que Dios les vuelva a bendecir. Dios está acordando del amor de nuestra juventud. Dios está acordando de todo lo que Él hizo, sus maravillas para con su pueblo. Pero ahora demanda que usted y yo nos acordemos de lo que Él se acuerda. Queridos hermanos, cuando usted está agradecido, usted llena su cuerpo y cerebro con emociones y endorfinas que le elevan y estimulan favorablemente más que las hormonas que producen tensión y agotamiento. La investigación demostró que la gente agradecida es más feliz y tiene más probabilidades de mantener relaciones fuertes y sanas. Una persona agradecida, según el Instituto de Hermar, hace que su corazón funcione rítmicamente mejor, ayuda a reducir la tensión y a sanarse físicamente. Este es entonces la primera consecuencia que nosotros vemos en el pueblo de Israel por haberse olvidado de nuestro Dios. Vamos a mirar en segundo lugar cómo Dios no los castiga de inmediato, sino que, como siempre, nuestro Dios es tan grande en misericordia, los invita a razonar. Veamos en el versículo 9 hasta el 13, y es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos hoy, que reflexionemos, que razonemos. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Quitín, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una invitación que Dios hace a su pueblo a razonar. Es como si Dios lo estuviese llamando a cuentas. Isaías 1:18 nos da otro ejemplo de cómo Dios llama a su pueblo a reflexionar, a meditar, cuando dice: venid luego y estad a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blanco como la blanca lana. Entonces, en estos versículos del 13 al 14, Dios no castiga de inmediato, sino que, como siempre lo hace, comienza a llamar a su pueblo a razonar. Dios, antes de castigar a los pecadores, Él contiende con ellos a fin de convencerles y llevarles al arrepentimiento, y no solo con ellos, sino también con los hijos de sus hijos, lo que dice el versículo 9, es decir, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 20, versículo 4, mire lo que dice este texto, Éxodo 24. Éxodo 24 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces estamos mirando aquí cómo el Señor está llamando a su pueblo a razonar. Vamos a mirar primero que les muestra que han actuado contra la costumbre de todas las naciones. ¿Por qué contra las costumbres de todas las naciones? Porque el versículo 10 y 11, el Señor está comparándolos con esas naciones paganas, cuando dice: porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Entonces el Señor mira que compara a Israel con otras naciones, y dice que las otras naciones han sido más fieles que Israel. Porque las otras naciones, a pesar de que son politeístas, no han cambiado sus dioses. No han cambiado sus dioses por los que tenían sus dioses de madera, no cambiaban sus dioses por dioses de oro y de plata. Se mantenían fieles a sus dioses de madera. Los que tenían sus dioses de oro no cambiaban sus dioses por dioses de madera. Se mantenían fieles a sus dioses de oro y de plata. Sin embargo, Dios dice: Israel no se ha mantenido fiel a sus dioses. Entonces Dios los está invitando a meditar en esto. Observen, miren cómo otras personas han sido fieles, cómo otras personas se han mantenido gratos al Señor. Les muestra que han actuado contra los dictados del sentido común, ya que han cambiado en peor y hecho muy mal negocio para sí mismo. Mire que habían dejado a un Dios que le había hecho maravillas a ellos mismos, y se habían arruinado por haber ellos buscado falsos dioses que no le podían hacer ningún bien. Entonces este es el doble mal que Jeremías señala al pueblo de Israel. Dos males ha hecho mi pueblo. Dice el versículo 13. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces ahí vemos esos dos males. El primero, que lo dejaron a él, que es la fuente de agua viva.
Esta idea la volvemos a encontrar en el mismo Jeremías, capítulo 17, el versículo 13. Jeremías 17, 13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El otro mal que observamos aquí es el mal de cavar para sí cisternas rotas, es decir, llenas de grietas que no retienen el agua. Mis hermanos, usted puede observar la bendición que es tener la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede mirar la grandeza de su benignidad para con nosotros al darnos el Espíritu Santo, que es una fuente inagotable de gozo, de paz en nuestros corazones. Usted puede mirar en el Salmo 36, versículo 9, y también en Juan 4, 14. Observe lo que dice el Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nos dice Juan 7, 37 en adelante, que el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el texto acentúa diciendo: y esto dijo del Espíritu Santo. Es una gran bendición para todos los creyentes tener la fuente de vida en nosotros. Esa fuente de vida es el Espíritu Santo, a quien el Señor Jesús envió en el cumplimiento de la promesa, que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría un consolador, el Espíritu Santo. Esa agua viva es la que deseaba la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 14, cuando ella dice: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed jamás. Porque Jesús le había dicho: si tan solo conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Usted y yo no podemos dejar la gloria de Dios, la bendición de Dios, la comunión con Dios por seguir tras otros amantes, tras otros dioses. Y mucho menos debemos olvidar todas las maravillas, todas las grandezas de nuestro Dios. Acordémonos de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. No podemos ser ingratos ante este gran regalo de la salvación, ante este gran regalo del Espíritu Santo. Cada día estamos invitados a acordarnos de lo que Dios se acuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Hay unos detalles que podemos mirar en este versículo 13, cuando el Señor habla a través del profeta Jeremías de que dos males ha hecho mi pueblo. Un primer detalle consiste en que ellos han hecho un gran esfuerzo para el mal al cavar las cisternas. Si usted mira Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Un contraste. Cuando tenían el agua viva gratis y sin esfuerzo, ellos preferían cavar cisternas, trabajar en el mal. Nos dice Isaías 55:5 en forma de invitación. Dicen que es la palabra favorita de nuestro Dios, la palabra venid, venid. Y dice Isaías 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid
y comprad sin dinero pan, vino y aceite. Una invitación que el Señor hace gratis a todos. Sin embargo, en la ingratitud del pueblo de Dios, vemos cómo personas dejan de tomar lo que Dios está ofreciendo gratis por trabajar en el mal y en el mal. Otro detalle que podemos mirar aquí es que ellos, en lugar del manantial de agua viva, es decir, de la corriente, han cavado un depósito donde el agua se estanca, se corrompe, se evapora, prácticamente se disuelve. Mire, mis hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Cómo vamos a dejar la fuente donde permanentemente hay gozo, donde permanentemente hay paz, donde permanentemente hay alegría, hay comunión con Dios, para cavar cisternas rotas que en el día de mañana ya no va a tener agua? Qué triste que las personas prefieran más las cosas y las alegrías momentáneas de este mundo que preferir la presencia misma de Dios, que es como un agua viva que salta para vida eterna. El salmista lo expresaba así cuando lo vemos en el Salmo 61. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Leemos otra expresión en el 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. El mismo rey David dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El mismo Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque él sabía que en la presencia de Dios estaba la plenitud del gozo, de la paz. Él sabía que en la presencia de Dios está la provisión del pan, del vino, del aceite. Usted y yo debemos acordarnos de esos tiempos de levantarnos tempranos, de buscar la presencia de Dios, de estudiar su santa palabra, de adorarlo a Él. Y Él nos está invitando a que nos acordemos de eso, del amor de la juventud, cuando recién nos casamos con el Señor. Que nos acordemos del primer amor, del cual el mismo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 nos dice: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios nos está llamando a volvernos a Él de una manera agradecida. Qué maravilloso es el Señor. No cambie la presencia de Dios por las consecuencias trágicas del pecado, por las cicatrices de dolor, de tristeza que deja el abandonar a Dios. Un tercer detalle tiene que ver con las cisternas. Se nos dice que las cisternas estaban agrietadas, por lo que el agua se escapa y desaparece sin poder retenerla para ningún provecho. Si de cualquiera criatura, dinero, honor, nos hacemos un ídolo, hallaremos que nos resultará una cisterna que cuesta gran trabajo y esfuerzo para cavarla y llenarla, y aún así la poca agua que podamos acumular allí queda estancada, queda muerta. Es una cisterna rota que se agrieta con el calor del estío, de forma que se pierde cuando más la necesitamos. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué prefiere usted? ¿Una fuente o una cisterna? ¿Un agua que fluye o un agua que se estanca? Job capítulo 6, versículo 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Job 6, 15. Es como algo pasajero. Finalmente, mis hermanos, vamos a mirar la insensatez de abandonar a Dios. Observe que podemos responder estas preguntas. ¿Cómo era Israel? Nuestra respuesta sería: era santo, porque el texto mismo lo dice. Santo era Israel. ¿Quiénes no dijeron dónde está el Señor?
La respuesta sería los sacerdotes, los escribas, los gobernantes y los profetas. Y surge una pregunta: ¿por qué causa dejaron a Jehová? Y la respuesta sería: por la idolatría. ¿Sí? Por la idolatría. Veamos el versículo 27 y el versículo 28. Que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Entonces, ahora, en segundo lugar, o segundo punto de esta predicación, vamos a terminar con las consecuencias que vinieron a Israel por haber dejado a Jehová. Y vamos a mirar el versículo 14 hasta el 19. Versículo 14 hasta el 19 del capítulo 2 de Jeremías. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tannes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo la insensatez de Israel al abandonar a Dios. Y al analizar esta insensatez, muy probablemente el Espíritu Santo puede convencernos a nosotros de que es insensato dejar el primer amor y puede llevarnos a volvernos a Dios. En primer lugar, los vecinos de Israel, que eran sus enemigos declarados, iban a prevalecer contra él. Habían esclavizado a Israel. Aquí tenemos entonces la esclavitud, el convertirse en unos siervos. ¿Qué cosa es esta? Que una tal primogenitura se haya vendido por un plato de lentejas. Los príncipes hechos esclavos de sus súbditos. Los amos esclavos de sus criados. ¿Nacieron ellos esclavos? No, pero por sus maldades fueron vendidos. ¿Fue formado el hombre para ser esclavo? No. Fue formado para señorear. Pero la Biblia dice, en boca de nuestro Señor Jesucristo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos 6:14 está diciendo: el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Una de las consecuencias que vino al pueblo de Israel por haber abandonado al Dios de Israel fue la esclavitud. Se hicieron siervos. Sus enemigos los tomaron como esclavos. Ahora había empobrecido a Israel. Se habían empobrecido. Dios los había introducido en una tierra fértil, según lo que nos dice el versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Pero todos sus vecinos habían hecho presa en ella. El versículo 15 nos dice: los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Eran príncipes,
un pueblo libre, llamado a habitar en una tierra que fluye leche y miel. Ahora eran esclavos en una tierra donde solo trabajaban era para el enemigo. Todo esto se debía al pecado. Versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Cuál era el pecado? Ellos habían abandonado a Dios por ir tras otros amantes, por ir tras otros dioses. Como dice el profeta, el libro del profeta Jonás, dice que cuando somos infieles, ¿sí?, cuando vamos tras otros amantes, abandonamos nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, sus vecinos, los que profesaban ser sus amigos, no les habían ayudado. También esto se debía al pecado de ellos. Usted sabe el craso error que cometemos nosotros cuando dejamos a Dios y nos apoyamos en el hombre. Esas personas que prometen muchas veces ayudarnos y que desplazan a Dios y que los convertimos en ídolos. Pueden ser un hijo, puede ser el dinero, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, puede ser tu novia, puede ser un deporte. Todos estos son ídolos y muchas veces los dejamos en lugar de Dios. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que estas personas no nos van a poder ayudar en los tiempos de aflicción. Cuando esas cosas nos desilusionan, cuando esas cosas nos dan espalda, entonces nos hallamos en las peores de las crisis. Y esa es una consecuencia que viene por haber dejado a Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta lo que le pasa a muchas personas con el problema del alcohol. Tus amigos pueden decirte, tómate una no hace daño. ¿Quién dijo que tomarse una cerveza es malo? Y esos mismos amigos que amablemente te están invitando a tomarte una cerveza, después van a ser los amigos que te van a dar la espalda y te van a decir, ese no es evangélico, di que es cristiano y estaba tomando conmigo. Nota que las personas que aparentemente, entre comillas, son tus amigos y aparentemente son las personas que te aman, que te quieren, más adelante pueden ser tus peores enemigos. Jesús dijo que los peores enemigos de un cristiano podrían ser incluso los de su misma casa. Por eso nosotros debemos tener en cuenta todas estas consecuencias de no dejar a Dios. En vano el pueblo de Israel había buscado auxilio en Egipto y en Asiria. Versículo 18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Recordemos que Egipto y Asiria son tipo del mundo y del enemigo. Egipto es tipo del mundo, representa el mundo, donde estábamos esclavos antes a los vicios, a los placeres. Y Asiria representa al enemigo que venía del norte, como fue Senaquerí, Salmanasar y como fue después Nabucodonosor. Estos reyes invadieron primeramente a los reinos del norte de Israel y el otro, como Nabucodonosor, invadió el reino del sur, el reino de Judá, y fueron llevados cautivos. Entonces estos dos personajes, Egipto y Asiria, estas dos naciones, eran una confianza falsa para Israel. Y es triste ver cómo hay personas que han dejado a Dios por irse tras las cosas de este mundo. Pablo se lamentaba de Demas y escribe a su hijo Timoteo diciéndole tristemente, ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre. Recordemos lo que dice Santiago con respecto al mundo. Santiago dice, si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye o se hace enemigo de Dios. El mundo, me refiero a todo el sistema de corrupción.
Y qué triste es que muchos cristianos hoy en día están apoyándose más en lo que saben, en lo que tienen, en las cosas que hacen, que en el Dios de Israel. Entonces, mis hermanos, note que la primera consecuencia es que se hicieron esclavos. La segunda consecuencia es que empobrecieron. La cuarta consecuencia es que ellos buscaron ayuda en sus amigos, entre comillas, Egipto y Asiria, y terminaron dándole la espalda. Así que vivieron la traición. La única salvación de Israel estaba en volverse a Dios. Los gobernantes de Judá e Israel habían vacilado entre los dos grandes poderes, Egipto y Asiria. Manasés, rey de Israel, buscó la ayuda de Asiria contra Egipto. Oseas cambió la estrategia política de Manasés y llamó a Egipto contra Siria. Ninguna de estas alianzas le reportó ningún beneficio. Estas eran las cisternas rotas que menciona el versículo 13. Ellos habían cavado cisternas rotas que no pueden retener el agua. También esto les había ocurrido a causa de su pecado, como lo miramos. La causa del pecado en nosotros es que por falta de temor de Dios comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. El versículo 19 en la parte B dice: sabed pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el salario del pecado? Según lo que nos dice Romanos 6:26. La paga del pecado es la muerte, y la muerte es amarga. Al ser en sí malo y amargo, tiende directamente a hacernos miserables. Tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. El castigo sigue tan inevitablemente al pecado que se dice que es el pecado el que castiga. El pecado mismo de la idolatría. Ellos frecuentaban lugares altos y hacían cultos idolátricos. Versículo 20, porque de muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Entonces note que esto es un culto idolátrico que ellos hacían en los lugares altos. Es asemejada a un acto de adulterio, de infidelidad. Hacían imágenes para sí y las honraban. El versículo 26 y 27 dice: cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Multiplicaban sin límite el número de estas abominables deidades. Hermanos, podríamos resumir diciendo que las consecuencias que vivió el pueblo de Israel por haber dejado a Dios serían: se hicieron siervos, empobrecieron, sus enemigos le abandonaron, se rebelaron contra el Señor y ya no le sirvieron más, se degeneraron en el pecado, entraron violencias y persistieron en la idolatría, en la obstinación y finalmente cayeron en la vergüenza. Por eso, mi querido hermano, acuérdese de lo que Dios se acuerda. Nosotros debemos saber que Dios nos anhela celosamente. Él desea que usted y yo volvamos al primer amor, que estemos junto a Él. Hermanos, no hay gozo en el alma que ha olvidado a Jehová. Dios está diciendo a su pueblo: no sois amante de mí ahora, pero recuerdo el tiempo cuando lo erais. Estoy tan lleno hasta rebosar de amor a Jesucristo como lo estaba al principio cuando buscaba las maneras de probarle mi cariño. Me ve el Señor recordando el tiempo cuando no sentía gusto en nada, solo en Él. ¿Me hallo así ahora o me he vuelto tan sabio en mi manera de amarle?
Estoy tan enamorado de Él que no me importa a dónde tenga que ir. Hermanos, quiero terminar con las palabras de Boy Munger en su libro Mi corazón, el hogar de Cristo. Dice él: mientras caminaba con el Señor en mi casa, encontramos en un cuarto especial la sala de recibo. Este cuarto era infinito, era íntimo y confortable. Me gustaba. Tenía chimenea, sillones cómodos, una biblioteca, un sofá y un ambiente muy tranquilo. Al Señor parecía gustarle. Me dijo: este es en verdad un cuarto delicioso. Vengamos aquí más a menudo. Es apartado y quieto. Aquí podemos tener comunión juntos. Me prometo, yo estaré aquí cada mañana. Encuéntrate aquí conmigo y comencemos el día juntos. Entonces mañana tras mañana bajaba las escaleras e iba a la sala de recibo. Tomaba un libro de la Biblia y leíamos juntos. Él me hablaba de todas las riquezas y verdades contenidas en la Biblia. Mi corazón ardía mientras revelaba su amor y su gracia. Pasamos horas maravillosas juntos. Fue un periodo en el que siempre tuvimos nuestros tiempos devocionales juntos. Pero poco a poco, bajo la presión de muchas responsabilidades, este tiempo comenzó a hacerse más corto. ¿Por qué? Yo no sé. Pero creía que estaba demasiado ocupado para tener tiempo con Cristo. Recuerdo que una mañana estaba deprisa, ansioso de ponerme en camino. Cuando pasé por la sala de recibo, la puerta estaba abierta. Al observar hacia adentro, vi el fuego de la chimenea encendido y al Señor sentado allí. De repente, con angustia, pensé para mí mismo: Él era mi invitado. Yo lo había invitado a mi corazón. Él había venido como el Señor a mi hogar y ahora yo estaba descuidándolo. Me volví y entré cabizbajo y con una mirada de reojo le dije: bendito Maestro, perdóname. ¿Has estado todas las mañanas aquí? Sí, contestó él. Te dije que estaba aquí todas las mañanas para encontrarme contigo. Entonces estuve aún más avergonzado. Él había sido fiel a pesar de mi infidelidad. Le pedí perdón y Él realmente me perdonó, como lo hace cada vez que nosotros estamos verdaderamente arrepentidos. Me dijo: el problema es este. Has estado pensando que el tiempo devocional, el estudio bíblico y el tiempo de oración son factores importantes en tu propio progreso espiritual. Pero te has olvidado que esta hora significa también algo para mí. Yo te amo. Te he redimido a un gran costo. Yo deseo tener tu amistad. Ahora, dijo él, no descuides esta hora, aunque sea solo por mí. Recuerda que yo deseo y quiero tu amistad. Querido hermano y amigo, aunque sea solo por Cristo, aunque sea solo por Jesús, acuérdate de lo que Dios se acuerda, del amor de tu juventud. Padre, gracias por tu palabra. Haz volver nuestro corazón a tu presencia. Haz acordarnos de todas tus maravillas, de todos tus beneficios, de todas tus bondades. Y si alguno se ha extraviado de la verdad, y si alguno se ha ido tras otros amantes, hazlo volver, Señor, en tu infinita misericordia. Hazlo razonar con esta palabra. Hazlo humillarse, Señor, delante de ti. Señor, haz volvernos a ti. Haznos ser agradecidos y poder calcular con anterioridad las consecuencias tristes y lamentables que vive una persona lejos de la presencia de Dios. La triste historia que vive una persona esclava del pecado. Haz que nosotros podamos arrepentirnos hoy de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque te hemos dejado a ti, fuente de agua viva, y hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen el agua. Y como la mujer samaritana, hoy te decimos, Dios, danos de beber de ese agua viva que salta para vida eterna. Gracias por tu bendita palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.